El momento decisivo, de Rosamund Pilcher. Relato breve perteneciente al libro titulado Flores bajo la lluvia y otros relatos. Señora Harley, ¿puede hacerlo sola? Sí, por supuesto. Edwina se colgó el bolso del brazo, tomó con la otra mano la cesta llena a reventar y, con cierto esfuerzo, retiró del mostrador la caja cargada de comestibles. Como la bolsa de tomates de arriba se balanceó peligrosamente, Edwina la sujetó con la barbilla. «Hágame el favor de abrir la puerta». «¿Tiene el coche afuera?» «Sí, está aquí mismo». «Hasta pronto, señora Harley». «Hasta la vista». Franqueó el umbral de la tienda del pueblo. Salió al frío sol de febrero. Atravesó con un par de zancadas la acera de piedras. Apoyó la caja en el capó del coche, dejó el cesto al lado, metió el bolso por la ventanilla abierta y se dirigió al maletero para abrirlo. El maletero estaba casi lleno, porque era viernes por la mañana, día que dedicaba a la compra semanal. Contenía un gran paquete de la carnicería, los zapatos de Henry, que había ido a buscar al zapatero, las sábanas recién salidas de la lavandería y la tijera de podar, afilada y engrasada en la ferretería. Metió la caja y la cesta de comestibles en el maletero. Comprobó que no cerraba, acomodó los paquetes y finalmente la puerta encajó en su sitio. Había terminado. Ya no le quedaba nada pendiente. Carecía de motivos para no regresar directamente a casa. Sin embargo, vaciló. Se quedó junto al coche en plena calle del pequeño pueblo escocés y dirigió su atención a la casa de piedra que se alzaba enfrente. La fachada era tan simétrica como en los dibujos infantiles y el techo estaba cubierto de pizarra gris. Un minúsculo jardín, la cerca de madera pintada de blanco y el recortado seto de aligustre que la separaban de la acera. Las cortinas estaban echadas. Se trataba de la casa de la anciana señora Titchfield y estaba vacía porque la pobre había fallecido hacía 2 semanas en el hospital. Edwina conocía la casa. Durante años había tratado a la señora Titchfield. A veces la visitaba para recoger muebles viejos para la venta benéfica de la iglesia o para entregarle una tarjeta navideña y un pastel de fruta, momento en que la anciana la invitaba a pasar y a tomar una taza de té al amor de la lumbre. Conocía las pequeñas habitaciones, la escalera estrecha y el jardín trasero con las rosas rojas y el tendal extendido entre 2 manzanos. «¡Edwina!». No había visto ni oído el coche que aparcó detrás del suyo. Rosemary Turner caminaba hacia ella. Ahí estaba Rosemary, con la cesta de la compra, su bonita cabellera cana y su pequinés blanco y rechoncho con su correa roja. Rosemary era una de las mejores amigas de Edwina. James, su marido, jugaba al golf con Henry y Rosemary era madrina del hijo mayor de Edwina. «¿Qué haces mirando a la nada en medio de la acera?», preguntó Rosemary. «Ni más ni menos que lo que acabas de decir». «Pobre señora Titchfield, pero no importa. Tuvo una vida larga y positiva. De todas maneras, es extraño no verla cuidando su minúsculo jardín, ¿verdad? Debió de ser la parcela más pulcra de todo el condado. ¿Has terminado de comprar?» «Sí, estaba a punto de irme a casa». «Tengo que comprarle unas galletas a Hi-Fi. ¿Tienes mucha prisa?» «No, hoy Henry come fuera». «Entonces, ¿por qué no vivimos peligrosamente y nos vamos a tomar un café a Ye Old Touch? Hace siglos que no nos vemos y tengo muchas cosas que contarte». Edwina sonrió. «Me parece una buena idea». «Sujeta un momento a Hi-Fi. No le gusta entrar en la tienda porque el gato le bufa». Edwina tomó la correa y esperó apoyada en el coche. Volvió a dirigir la mirada a la casa de la señora Titchfield. Se le ocurrió una idea, pero supo que a Henry no le agradaría y le consternaba la posibilidad de desatar una discusión acalorada. Suspiró y se sintió cansada y vieja.
Probablemente al final del día seguiría el camino más fácil y no diría nada. El pequeño café estaba atestado, oscuro, y se notaba su antigüedad. De todos modos, la vajilla era bonita, las mesas estaban adornadas con flores frescas y servían un café fuerte y aromático. Edwina bebió un sorbo reconfortante y comentó: «Me hacía mucha falta. Te noto algo agobiada. ¿Te encuentras bien?» «Sí, solo estoy un poco abrumada por el aburrimiento de la compra. ¿Por qué siempre se convierte en una rutina insufrible? Yo diría que después de unos cuantos años de matrimonio estamos programadas como los ordenadores. ¿A dónde ha ido Henry?» «Comerá con Kate y Tony. Henry y Tony han dedicado la mañana a horrorosas discusiones financieras». Kate era la hermana de Henry y Tony su contable. El despacho de Tony estaba a un paso de la espaciosa casa de Henry y Edwina en Relkik. ¿Se alegra Henry de haberse jubilado? Yo diría que sí. Da la sensación de que siempre está ocupado. ¿No lo encuentra siempre por el medio? Cuando James se retiró creí que me volvería loca. Entraba en la cocina, apagaba la radio y me hacía preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Las habituales. ¿Has visto mi calculadora? ¿Qué quieres que haga con el cortacésped? ¿A qué hora comemos? ¿Quién dijo que te casas con un hombre para bien o para mal, pero no para comer? La duquesa de Windsor. Rosemary rió. Las miradas de las dos mujeres se cruzaron y Rosemary se puso seria. ¿Qué te pasa? Nunca te había visto tan deprimida. Edwina se encogió de hombros y suspiró. No lo sé. Mejor dicho, sí que lo sé. Esta mañana eché un vistazo a mi diario y me di cuenta de que el mes que viene Henry y yo cumpliremos 30 años de casados. ¡Qué bien! Son las bodas de perlas. ¿Ya han pasado 5 años desde las de plata? Me parece fantástico. Tenemos una excusa para celebrar una fiesta magnífica. No tiene sentido dar una fiesta si mis hijos no pueden venir. ¿Por qué dices que no pueden venir? Porque Rodney está patrullando el estrecho de Ormuz en el barco. Priscilla está en Sussex, muy ocupada con Bob y los 2 niños. Y Tessa encontró por fin un trabajo en Londres, pero apenas gana lo suficiente para mantenerse. Así que, aunque le dieran el día libre, no podría pagar el billete de tren. Además, cumplir 30 años de casados no es motivo de celebración. En mi opinión, se parece peligrosamente a un momento decisivo. Tú ya me entiendes. A partir de ahora todo será cuesta abajo. No digas cosas tan deprimentes. Y al cabo del día, ¿qué es lo que has logrado? Me parece que no tengo nada que valga la pena mostrar. Con su habitual sensatez, Rosemary no hizo el menor comentario sobre esas lamentaciones. Revolvió el café y llevó la charla por otros derroteros. ¿Observabas la casa de la señora Titchfield por algún motivo? Hasta cierto punto. De pronto me percaté de que tengo 52 años y Henry 67, y de que llegará un día en que ya no estaremos en condiciones de vivir en Hill House. De hecho, nos movemos de un lado a otro repicando como un par de cascabeles y dedicamos cada momento libre a tratar de mantener el jardín como siempre. ¿Quieres decir hermoso? Sí, el jardín es hermoso. Nos encanta y adoramos la casa, pero siempre fue demasiado grande, incluso cuando vivían con nosotros nuestros 3 hijos. Si has pensado en mudarte, te costará mucho convencer a Henry. Y que lo digas. Henry había heredado Hill House de sus padres. Había vivido allí toda su vida y recordaba los tiempos en que incluía un gran servicio fijo y 2 jardineros. De toda esa gente apenas quedaba Bessie Digley, que solo iba 3 mañanas por semana. Me resultaría insoportable que dejarais esa casa. ¿No crees que te ahogas en un vaso de agua? Después de todo, no eres vieja. Aún tienes muchos años por delante. ¿No te gustaría que tus nietos se quedaran en Hill House? Y para eso necesitas espacio. Ya lo he pensado. ¿No te parece mejor tomar una decisión antes de ser demasiado vieja para disfrutar? Piensa en el pobre matrimonio Perry. Se aferraron a la casa solariega hasta que llegó el momento en que estaban tan decrépitos que no tuvieron más remedio que venderla.
Después compraron una casita espantosa. La señora Perry se cayó por la escalera y se rompió la cadera y ese fue el fin de ambos. Supongamos que la casa de la señora Tickfield se pone a la venta y que Henry y yo la compramos. ¿No sería divertido arreglarla, volver a decorarla, rehacer el jardín? Ya sé que es pequeña, pero está en el pueblo. No tendría que hacer 10 kilómetros en coche cada vez que necesito una barra de pan o medio kilo de salchichas. Podríamos calentarla y en invierno no quedaría cubierta de nieve. Además, nuestros hijos no tendrían que preocuparse por nosotros. ¿Acaso se preocupan ahora? No, pero ya lo harán. Rosemary lanzó una carcajada. Creo que sé lo que te pasa. Añoras a tus hijos. Hasta la joven Tessa ha dejado el nido y los echas de menos. No es motivo para tomar una decisión tan trascendental como una mudanza. Tendrás que encontrar otra cosa con la que ocupar tus días. Convence a Henry de que te lleve de crucero. No me apetece hacer un crucero. En ese caso, dedícate al yoga. Haz algo. Cuando por fin se separaron, Edwina condujo los 10 kilómetros de carretera rural serpenteante que la separaban de Hill House. Llegó a la verja blanca, abrió la puerta y subió por la empinada escalera de acceso, entre las altas hayas y las espesas matas de rododendros. Al otro lado de los árboles se extendía el jardín, y después la hierba gruesa bajo los cerezos que en primavera quedarían cubiertos por un enjambre de narcisos amarillos. Más lejos se alzaba la enorme y antigua residencia georgiana, cuyas ventanas parecían parpadear en medio del pálido sol de febrero. Guardó el coche en las caballerizas y trasladó la compra al interior de la casa. La cocina era enorme y acogedora, con la estufa, el aparador repleto de vajilla decorada, la cesta de la colada para planchar y los perros labradores dispuestos a que los llevaran a dar un paseo. Cuando Henry no estaba en la casa le resultaba extrañamente vacía. De repente reparó con penetrante intensidad en las habitaciones desiertas que se extendían a su alrededor y en el primer piso. El salón con los muebles enfundados para protegerlos del polvo, y el gran comedor, escenario de incontables y animadas reuniones familiares, ahora apenas utilizado porque comían en la cocina. Como un espectro, su imaginación deambuló escaleras arriba hasta el ancho pasillo y sus puertas, hasta los dormitorios amplios donde antaño habían dormido los niños, o en los que se habían hospedado las visitas, a menudo familias enteras. Bajó por el pasillo hasta los cuartos de los niños pintados de blanco, hasta el cuarto de la ropa blanca y los enormes baños. Subió a la guardilla, donde muchos años antes había dormido el servicio y donde Edwina había guardado bicicletas, coches de bebé, casas de muñecas y cajas de juegos de construcción a medida que sus hijos fueron creciendo. La morada era un monumento a la vida familiar, a una familia llena de niños que ya no lo eran. ¿Por qué los años habían pasado tan deprisa? No había respuesta para esa pregunta. Como los perros reclamaron su atención, Edwina dejó los comestibles en la mesa de la cocina, se puso las botas de agua de color verde y salió a dar un largo paseo con los perros. Envalentonada por el vaso de vino que había bebido durante la cena, esa noche Edwina abordó el tema de la casa de la señora Tichfield. Supongo que la pondrán en venta. Supongo que sí. ¿Por qué no la compramos? Henry alzó su hermosa cabeza cana y la miró incrédulo. ¿Comprarla? Madre mía, ¿para qué? Edwina se armó de valor y repuso: para vivir. Pero si vivimos aquí. Estamos envejeciendo y Hill House se vuelve cada vez más grande. No somos tan viejos. Me parece que deberíamos ser sensatos. ¿Y qué tendríamos que hacer con esta casa? Veamos, la mantendremos por si algún día Rodney la quiere. Y en el caso de que no la quiera, podemos venderla. Henry dejó sobre la mesa el tenedor y el cuchillo y cogió su whisky con soda. Edwina lo observó. El hombre dejó el vaso y preguntó: ¿cuándo se te ocurrió esta idea genial? Hoy. No, mejor dicho, no fue hoy. Hace tiempo que me ronda la cabeza.
Henry, adoro Hill House tanto como tú, pero seamos realistas. Nuestros hijos se han ido. Han de hacer sus propias vidas. Nosotros no podemos vivir aquí eternamente. Esto sí que me resulta incomprensible. Hay demasiado trabajo. El jardín. No sé qué haría sin el jardín. Procura imaginarme en casa de la señora Titchfield. Me golpearía la cabeza cada vez que atravesara la puerta. Si no muriera a causa de lesiones cerebrales, enloquecería de claustrofobia. Probablemente acabaría como uno de esos viejos desastrados que ves entrar en el pub a mediodía y que no salen hasta la hora de cerrar. Además, Hill House es nuestro hogar. Me parece que... Creo que deberíamos pensar en el futuro. Yo miro constantemente al futuro, a la primavera y los bulbos que asoman, al verano y la floración de la nueva rosaleda. Pienso que Rodney encontrará esposa y que Tessa saldrá casada de esta casa. Espero que todos vuelvan para quedarse con sus familias. Hemos sobrevivido a los traumas de criarlos y me gustaría que ahora nos tomáramos un respiro para cosechar la recompensa. Al cabo de un rato, Edwina murmuró: Bueno, no pareces muy convencida. Tienes razón, desde luego, pero creo que yo no estoy equivocada. Henry la cogió de la mano por encima de la mesa y Edwina apostilló: Echo de menos a mis hijos. Su marido no la contradijo. Los añoraremos, vivamos donde vivamos. 2 semanas más tarde, Rosemary telefoneó y dijo: Edwina, quiero hablarte sobre tu aniversario de bodas. Ven a cenar con James y conmigo y montaremos una pequeña fiesta. Lo haremos dentro de 2 sábados. ¿Te parece bien a las 7:30? Rosemary, eres un encanto. Asunto arreglado. Si no nos vemos antes, hasta entonces. Esa noche llamó por teléfono Kate, la cuñada de Edwina, y le preguntó: Edwina, ¿qué piensas hacer para celebrar tus 30 años de matrimonio? Jamás me imaginé que te acordarías. Claro que sí, ¿cómo iba a olvidarlo? A decir verdad, cenaremos con James y Rosemary, que llamó esta mañana para invitarnos. Me parece fantástico. De repente pensé que Henry y tú comeríais cualquier cosa en la cocina y nadie se ocuparía de celebrarlo. Ya no me preocupo más. Ya nos veremos. Adiós. 30 años. Cuando Edwina despertó, la lluvia caía a cántaros sobre los cristales de las ventanas y del cuarto de baño llegaba el sonido del agua, lo que significaba que Henry se estaba duchando. Siguió acostada, contempló la lluvia y pensó: Hace 30 años que estoy casada. Intentó evocar aquel día de hacía 3 décadas y no recordó casi nada, excepto que su hermana pequeña había intentado planchar las enaguas del vestido de novia y había quemado la seda blanca. Todos reaccionaron como si fuera un desastre insoluble, cuando en realidad no tuvo la menor importancia. Edwina volvió la cabeza en la almohada y llamó a su marido, que, segundos después, cruzó la puerta abierta con los pelos de punta y una toalla atada a la cintura. Edwina felicitó a su marido. Mojado y perfumado, Henry se acercó, la besó y le entregó un pequeño paquete. Ella lo abrió y encontró un joyero de piel roja y en el interior unos pendientes, pequeñas hojas de oro en cada una de las cuales estaba engastada una perla. ¡Qué maravilla! Edwina se sentó en la cama y Henry le acercó el espejo de mano para que se pusiese los pendientes y se mirara. Henry volvió a besarla, se marchó para vestirse y Edwina bajó a preparar el desayuno. Mientras lo tomaban, llegó el cartero. Traía un telegrama de Rodney y tarjetas de Priscila y Tessa. Decían cosas como: «Pensaremos todo el día en vosotros. Ojalá pudiéramos estar a vuestro lado. Feliz aniversario y mucho, muchísimo cariño». «Me parece muy gratificante», comentó Henry. «Al menos se acordaron». Edwina leyó por 4ª vez el telegrama de Rodney. «Sí». Henry se inquietó. 30 años de matrimonio conmigo no te harán sentir vieja, ¿no? Edwina se dio cuenta de que, a pesar de que no habían vuelto a mencionarlo, Henry pensaba en la casa de la anciana señora Titchfield. Esa idea persistía en el fondo de la mente de la mujer,
y había visto que clavaban en la puerta el letrero que decía «Se vende». De momento nadie la había comprado. «No», repuso, y se dio cuenta de que se sentía vacía y desolada como las habitaciones de arriba. «Me alegro. No quiero que te sientas mayor porque no lo pareces. En realidad, estás más guapa que nunca». «¿Se debe a los pendientes tan hermosos?» «Yo diría que no». Llovió casi todo el día. Edwina se dedicó a preparar mermelada de naranja amarga y no encendió la chimenea de la salita porque cenaban fuera. Una vez preparada y guardada la mermelada en la despensa, subió al primer piso, se bañó y se cambió. Se maquilló, se peinó, se puso un vestido de terciopelo negro y una generosa cantidad de perfume. Ayudó a Henry con los gemelos y cepilló su mejor traje de franela gris. «Huele a naftalina», se quejó Edwina. «Los mejores trajes siempre huelen a naftalina». Cuando se lo puso se vio muy apuesto y distinguido. Apagaron las luces y bajaron. Cerraron con llave la puerta. Se despidieron de los perros. Echaron el cerrojo a la puerta del fondo. Corrieron bajo la lluvia y se metieron en el coche. Se dirigieron colina abajo y tras ellos la casa quedó a oscuras, fría y abandonada. Los Turner vivían en una deliciosa casita a 15 kilómetros de distancia, al otro lado del pueblo. Abrieron la puerta en cuanto Henry y Edwina se apearon, y la luz iluminó la lluvia y la convirtió en un resplandor plateado. Rosemary y James los estaban esperando. «¡Feliz aniversario! ¡Felicitaciones!». Intercambiaron besos y abrazos, calidez y alegría. Se quitaron los abrigos y se dirigieron a la sala, donde el fuego chisporroteaba y el pequinés blanco ladró desde su cojín. Los esperaba un regalo, un nuevo rosal para el jardín. «Es precioso», opinó Edwina. «Lo compartiremos». James descorchó champán y después de brindar por los dos y de pronunciar un breve discurso, se acomodaron junto al fuego, en los sillones sumamente mullidos, y charlaron con la afabilidad de 4 personas maduras que se conocen de toda la vida. Las copas quedaron vacías y James volvió a llenarlas. Henry consultó furtivamente el reloj. Eran las 8 menos 10. Carraspeó y preguntó: «James, no es que me queje, pero ¿somos los únicos invitados?». James miró a su esposa, que repuso: «No, pero no cenaremos en casa, solo tomaremos una copa». «¿Dónde cenaremos?». «Ya lo verás». «Ya lo veo», añadió Henry con cara de no entender nada. «¿A dónde iremos?», quiso saber Edwina. «Espera y verás». Era misterioso pero emocionante. Tal vez los llevasen al nuevo y carísimo restaurante francés de Relkik. La posibilidad agradó a Edwina porque no conocía ese local. Se animó con cautelosa expectación. A las 8:15, James dejó su copa sobre la mesa y dijo que era la hora de partir. Se levantaron, se pusieron los abrigos y salieron a la lluviosa oscuridad. «Edwina, ven conmigo y que Henry lleve a Rosemary. Henry, yo te guiaré». Partieron. James le comentó a Edwina lo bien que últimamente jugaba Henry al golf. La mujer permanecía a su lado, con la barbilla hundida en el cuello del abrigo, y miró los faros que desentrañaban el serpenteante camino. «Tiene que ver con su golpe. Lo ha mejorado magistralmente desde aquella charla con un profesional». Cuando llegaron al pueblo, Edwina supuso que James torcería a la derecha y tomaría el camino que conducía al restaurante francés, pero no lo hizo y quedó ligeramente desconcertada. «Sorprende hasta qué punto los malos hábitos te fastidian cuando juegas al golf», añadió James. «A veces no hace falta más que un buen consejo». «Tengo la impresión de que volvemos a Hill House». «Edwina, Hill House no es lo único que existe por estos parajes». La mujer calló, miró por la ventanilla e intentó orientarse. El coche tomó una curva cerrada y vio luces. Estaban por encima, destacaban en medio del campo a oscuras, tan deslumbrantes como fuegos artificiales. ¿Dónde estaban? Se había desorientado mientras escuchaba a James. Las luces se tornaron más grandes y más vivas.
Llegaron a un cruce de dos fincas, un lugar conocido, y Edwina se dio cuenta de que no se había equivocado. Las luces pertenecían a Hill House y James la llevaba a casa. A una casa que habían dejado solitaria y a oscuras. A una casa que ahora tenía todas las luces prendidas y en la que todas las ventanas les daban la bienvenida. «James, ¿te molestaría explicarme qué pasa?» James no respondió. Franqueó la puerta y subió a toda velocidad por la calzada. Los árboles que bordeaban el camino se abrieron y el jardín parecía iluminado por focos. La puerta estaba abierta. Los perros salieron disparados y vio a dos personas de pie, un hombre y una mujer. Al principio Edwina no pudo creerlo, pero era cierto. Allí estaban Priscilla y Bob. Se apeó del coche antes de que se hubiera detenido y, para variar, no hizo caso de sus queridos perros y corrió por la grava bajo la lluvia, sin pensar en su peinado ni en sus tacones de raso. «Hola, mamá». «Hola, Priscilla. Qué suerte, querida». Se dieron un gran abrazo. «¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí?» «Hemos venido a celebrar vuestro aniversario», replicó su yerno. Bob sonreía de oreja a oreja. Edwina lo abrazó con cariño. Se volvió hacia Priscilla y le preguntó: «¿Y los niños? ¿Qué habéis hecho con los pequeños?» «Los dejamos con mi encantadora vecina. Ha sido una conspiración de lo más complicada». El otro coche acababa de llegar y cuando se apeó, Henry quedó petrificado por el asombro. «Hola, papá. Sorpresa, sorpresa». «¿Qué demonios pasa?», preguntó Henry, incapaz de decir otra cosa. Priscilla le tomó la mano. «Entra en casa y lo verás». La siguieron divertidos. Cuando se detuvieron en medio del vestíbulo, una voz exclamó desde lo alto de la escalera: «¡Feliz aniversario, viejitos queridos!». Miraron hacia arriba y vieron a Tessa, que bajó corriendo la escalera con la larga y sedosa cabellera al viento. Salvó de un salto los 3 últimos peldaños, como era su costumbre, y Henry la tomó en brazos y la hizo girar. «Eres una boba. ¿De dónde has salido?» «De Londres. ¿De dónde pretendías que viniera? ¡Ay, mamá, qué guapa estás! ¿No os parece una buena sorpresa? Buena, pero no la mejor. Aquí no acaba todo. Seguidme». «Resulta peor que el programa Esta es su vida», dijo Henry, pero Tessa no le hizo el menor caso. Ella tomó de la mano a su madre y Edwina se dio cuenta de que la arrastraba por el vestíbulo y la hacía cruzar la puerta que llevaba al gran salón. Las fundas para el polvo habían desaparecido. La chimenea estaba encendida y vio flores por todas partes. Kate y Tony estaban en el salón, de espaldas a la chimenea, en compañía de un joven muy bronceado y con el pelo decolorado por el sol tropical. Era Rodney. «Aquí lo tienes», exclamó Tessa y soltó la mano de su madre. «Feliz aniversario, mamá», dijo Rodney. «¿Cómo lo organizasteis?», preguntó Edwina y abrazó a su hijo. «¿Cómo lo conseguisteis?». «Fue una conspiración. Tía Kate y tío Tony estaban en el ajo, por no hablar de Rosemary y James y de Bessie Digley. Ayer nos reunimos en Londres y nos trasladamos aquí». «Rodney, ¿te dieron permiso?». «Me lo debían. Lo había reservado para una gran ocasión». «Esta mañana recibí un telegrama que me enviaste desde el barco. Convencí al capitán para que lo enviase en mi nombre». Edwina se dirigió a sus hijas. «¿Y vuestras tarjetas de felicitación?». «No eran más que pretextos para desviar la atención», repuso Tessa. «No queríamos que abrigara sospechas. Como es obvio, cenaremos en Hill House, en el salón. Priscilla y yo hemos preparado la cena en casa de tía Kate y la hemos traído en el maletero. Es una especie de cena sobre ruedas, algo que está a la última moda. Pero el fuego, la habitación, las flores, todo esto». Se ocuparon Rodney y tío Tony mientras nosotros poníamos la mesa. Bob se ocupó de encender las luces. «Fue divertidísimo», intervino Priscilla. «Cuando os fuisteis a casa de Rosemary, estábamos esperando en 2 coches al final de la calzada, con los faros apagados para que no nos vierais. Fue como jugar al escondite. En cuanto salisteis, subimos corriendo y pusimos manos a la obra.
¿Cómo habéis entrado? Tessa todavía tiene una llave y Bessie Digley está aquí. Ella hará las camas. ¿Os molesta que nos quedemos el fin de semana? Rodney puede estar más días porque le han dado un permiso de 2 semanas, pero yo no puedo dejar tanto tiempo a los niños y Tessa tiene que volver a su trabajo. Volaron los corchos del champán. Alguien pasó una copa a Edwina. Todavía no se había quitado el abrigo, pero en su vida se había sentido tan feliz. Al cabo de un rato, Edwina se alejó de las risas, la charla y el champán. Se asomó al comedor y vio que la chimenea estaba encendida y que la gran mesa de caoba estaba puesta como para celebrar un banquete real. Se dirigió a la cocina y entró. Bessie Digley se volvió desde los fogones. «Esta sí que ha sido una buena sorpresa», comentó, y Edwina vio en su rostro una sonrisa que no le conocía. Subió la escalera. Las puertas de todos los dormitorios del pasillo estaban entreabiertas y encendidas las luces. Entrevió maletas abiertas y ropa descuidada, pero cariñosamente amontonada. Entró en su dormitorio, se quitó el abrigo y lo dejó sobre la cama. Estuvo a punto de cerrar las cortinas, pero descartó la idea. Que el mundo entero viera y adivinara lo que ocurría. Se detuvo de espaldas a la ventana y examinó el dormitorio amplio, conocido y ligeramente venido a menos. Su tocador, la inmensa cama de matrimonio, el alto armario victoriano, el escritorio. Vio la infinidad de fotos repartidas por todas partes, los niños en todas sus fases y edades, y ahora los nietos, así como perros, meriendas, encuentros y celebraciones. Un millar de recuerdos. Poco después se acercó al espejo, se arregló el pelo y se empolvó la nariz. Era hora de reunirse con los demás. Hizo un alto al llegar a la escalera. Del salón llegaban voces y risas que poblaban el aire de sonidos felices. Sus hijos estaban en casa. Habían ido para quitar las fundas contra el polvo y para ocupar los dormitorios disponibles. Henry tenía razón. Aún les quedaban muchos años por vivir en esa casa. Era prematuro pensar en dejarla, prematuro pensar en la vejez. 30 años. Acarició los pendientes nuevos, sonrió y bajó la escalera emocionada como una novia.